Muy bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a nuestra actividad. Voy a empezar, por favor, compartiendo pantalla. Lo que les había mencionado, el día de hoy vamos a hablar básicamente sobre lo que son las medidas de posición. ¿Qué son en sí las medidas de posición? Las medidas de posición nos sirven para medir y para dividir. De esta forma, unas reunirán los diferentes valores en uno que en este caso sea representativo. Por ejemplo, un promedio. Todos sabemos nosotros que un promedio es un valor representativo dentro de un análisis estadístico. Mientras los otros dividirán el conjunto de los datos en partes iguales que sean más sencillos de poder interpretar. Estaríamos hablando de los cuartiles. Ya vamos a ver qué son los cuartiles. Los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales de términos. Eso es lo que nosotros conocemos como cuartiles. De manera similar, también son los deciles. Los deciles sirven para dividir a una serie en 10 partes iguales. Y por último tenemos a los percentiles. Los percentiles también sirven para dividir a los términos de la serie en 100 partes iguales. Entonces aquí tenemos lo que vamos a trabajar el día de hoy. Un cuartil es dividir una serie estadística en 4 grupos de números iguales. Los deciles dividen a la serie en 10 partes y los percentiles dividen a una serie en 100 partes. De esa manera ustedes tienen que tener bien claro cuando vamos a hablar de cuartil, de decil o de percentil. Bien, entonces aquí tenemos bueno, les he dado un poco la parte teórica, vamos un poco ya a lo que es el ejercicio. Voy a presentar un cuadro, ese cuadro lo van a hacer, lo van a copiar porque en base a ese cuadro vamos a trabajar. Oye, en el siguiente cuadro que ustedes presencian acá, ya está hecho. Este cuadro ya está hecho, no necesita ningún tipo de modificación. Dentro de este cuadro me aparecen los intervalos, que ustedes pueden ver acá. Aparece la frecuencia con F minúscula y aparece la frecuencia acumulada que es con la F mayúscula. Frecuencia acumulada ya lo vimos en el cuadro de la semana pasada. Este mismo 5 pasa acá. 5 más 9, 14. 14 más 25, 39, más 32, 71, más 21, 92 y más 8, 100. Siempre la sumatoria de la frecuencia tiene que ser igual al último número de la frecuencia acumulada. En este caso tengo 100 y 100 como resultado de la frecuencia. Dentro de esta tabla estadística, vamos a calcular nosotros los que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esos 3 tipos de cálculos vamos a hacer. Aquí ustedes tienen una fórmula, se las voy a volver a copiar por si acaso ustedes no la visualizan bien. Me indican si la ven bien o no la ven bien. Sí se ve. Sí se ve. Ya, díganme en eso, sí se ve. Que después entiendo de que no me están escuchando. Hacerlo un poquito más grande, que si lo hago un poquito más grande se vuelve como un poquito más distorsionado. Bien, entonces aquí tenemos esta fórmula. Esta fórmula es para hacer el cálculo de los cuartiles. Cuartiles es dividir una serie en 4 partes. ¿Cómo o qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a dividir o vamos a calcular el cuartil
a ponerle otro color. Vamos a calcular el cuartil 3. Ese cuartil 3 es el que vamos a calcular el día de hoy. Como ustedes pueden ver aquí, la fórmula general dice cuartil K. El cuartil se lo representa con la letra Q. Cuartil K. ¿Por qué K? K porque aquí no sabemos qué número de cuartil se va a calcular. En cambio acá yo ya dije que vamos a calcular el cuartil número 3. Este cuartil número 3 se va a aplicar esta fórmula. Límite inferior más amplitud, abro paréntesis, sobre K por N dividido para 4 menos frecuencia sub I menos 1 sobre frecuencia sub I menos frecuencia sub I menos 1. Ya les voy a ir explicando qué significa cada uno de ellos. El límite inferior, ustedes pueden darse cuenta, en la primera columna tengo los intervalos o la respuesta. Ustedes la semana pasada les indiqué que el primer número, la primera columna es límite inferior y la segunda columna es límite superior. Entonces ahí tengo yo esos dos valores. La amplitud. ¿De dónde obtengo yo la amplitud? La amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Por ejemplo, aquí tengo 20 menos 10. La amplitud será 10 al hacer esta diferencia. De cualquiera de ellas puedo hacer o puedo obtener la amplitud. Aquí en esta partecita, donde dice K por N sobre 4, esta fórmula pequeñita aquí, cuando yo voy a resolver o quiero hacer esta fórmula, lo primero, lo que yo tengo que calcular es la posición para yo poder resolver esa fórmula. Es lo primero que yo debo de saber, la posición. ¿Qué significa la posición? La posición significa en qué lado de este cuadro yo voy a trabajar, en qué fila voy a trabajar, en qué fila. Por eso estamos hablando de posición. Yo puedo trabajar en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cualquiera de estas filas puedo trabajar, pero eso depende de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de posición? La fórmula de posición es K por N dividido para 4. ¿Por qué 4? Aquí es 4 porque estoy hablando de cuartil. Si estuviera hablando de decil, ya me cambiaría, ya no sería 4, sino sería 10. Si estuviera hablando de percentil, ya no sería 4, sino sería 100. Aquí abajito. Y aquí, en la fórmula general, también cambiaría. Aquí, donde ustedes ven este 4 pequeñito, también cambia. Pero eso ya los voy a ejemplificar en el siguiente, o los voy a hacer en el siguiente ejemplo. Entonces, para poder resolver esta fórmula, lo primero que yo debo de calcular es la posición. La posición a mí me va a indicar en qué fila voy a trabajar de la frecuencia acumulada. Para poder trabajar esta fórmula, siempre me voy a guiar en la última columna, en la columna de la frecuencia acumulada, en esa columna. Entonces voy a aplicar la fórmula. K, esta letra K, viene a ser el cuartil. ¿Qué número de cuartil voy a calcular? En este caso es el número 3. Entonces 3 por N. N viene a ser el número de datos que yo tengo dentro de la frecuencia. En este caso, el número de datos que yo tengo dentro de esta frecuencia es 100. Aquí, este resultado que está aquí. Este es el número de datos. Entonces, por 100 dividido para 4. Al hacer esto, 3 por 100 me da 300. 300 dividido para 4. Esto es igual a 75. Aquí yo ya tengo la posición. Ya calculé la posición. La posición, el número 75. Ese número yo lo tengo que buscar en la columna de la frecuencia acumulada. Aquí en esta columna donde yo
le puse esa flechita. Aquí tengo que ir a buscar este número. Muchas veces puede ser que el número lo encuentre exactamente ahí. Otras veces no. Y a eso les explico más adelantito, les explico qué pasa cuando ya encuentro el número, si está aquí. En este caso el 75 no está. Si yo busco aquí, el 75 está por este lado, aquí, entre el 71 y el 92. Más o menos por aquí. Por ahí está el 75. Entonces, ¿qué significa? Que voy a trabajar en estos lados, por aquí donde está el puntito. Para que a mí se me haga más fácil el ejercicio, siempre es recomendable, para que a ustedes se les haga fácil, siempre es recomendable sacar todos los datos de las fórmulas aparte y luego saber qué es lo que voy a ir ubicando. Por ejemplo, límite inferior. El límite inferior, que me está pidiendo acá, tengo que saber cuál es la amplitud. Tengo que saber, bueno, aquí este K por N sobre 4 ya lo hice, que está aquí, que es 75, eso no necesito. Necesito frecuencia acumulada menos 1. Necesito la frecuencia sub I o la frecuencia acumulada. Ahora, repetir dos veces aquí abajo y aquí arriba. Dos veces es el mismo número que se va a utilizar. Como yo ya sé dónde voy a trabajar, aquí, entre el 71 y el 92, aquí me dice la frecuencia acumulada menos 1, ¿qué significa? La frecuencia posterior, una frecuencia, perdón, no posterior, una frecuencia anterior, un número antes. Entonces, como estoy aquí en este puntito, el número antes es el número 71. Aquí lo voy a ubicar. El número anterior es el 71. La frecuencia, aquí no me dice menos 1, solo es frecuencia. La frecuencia es desde la posición donde está el número posterior. Y el número posterior es el 92. Entonces tengo ahí 31, tengo 92. Luego tengo que buscar cuál es el límite inferior y cuál es la amplitud. El límite inferior lo voy a encontrar siempre en esta fila. Bueno, en esta fila de la frecuencia acumulada que encontré aquí, que es 92. O sea, aquí voy a trabajar. En esta fila de aquí. Entonces, el límite inferior. El límite inferior, yo ya les escribí aquí, mire, ¿ve? El límite inferior en esta fila es el 40. Entonces aquí va 40. La amplitud es la diferencia entre este 50 y este 40. Este es el límite superior y este es el límite inferior. 50 menos 40 es 10. Entonces aquí ya tengo los datos. Los saco ahí aparte para saber qué ubicar cuando ya voy a resolver la fórmula. Entonces vamos con la fórmula. Vamos a hacer la fórmula. Entonces tengo cuartil 3 es igual, límite inferior 40, más amplitud 10. Abro paréntesis, y voy a poner una valla fraccionaria. Este pequeño espacio dice K por N dividido para 4, ya lo hice, aquí está, donde dice 75. Entonces ya no necesito hacerlo, solamente ubico el 75. Eso es lo primerito que siempre voy a hacer. Eso es lo primero. Entonces esta partecita es el primer resultado que yo obtuve. Menos frecuencia acumulada posterior, anterior. La anterior es 71. Vamos acá abajo. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la posterior, la siguiente, es 92. Menos 71, porque me dice frecuencia acumulada anterior, es el 71 mismo. Estos dos numeritos siempre se van a repetir aquí abajo. No es que siempre sea el 71, sino si me sale 50 arriba, 50 abajo. Si sale 45 aquí arriba, 45 va a ser aquí abajo. Y luego voy a aplicar ya el resultado. Cuartil 3 es igual, cuidado, me van a decir 40 más 50, cuidado, van a hacer eso, 40 más 10, 50, eso no está bien. Lo primero que tengo que ir a resolver es esto de acá, lo del paréntesis. Entonces tengo, esto lo vuelvo a escribir, 40 más 10, 75 menos 71, esto es 4, 92 menos 71, chicos, ustedes que tienen su calculadora,
¿Cuánto es? Para que hable. 21. 21, para que hablen un momentito. 21. Bien. Una vez que ya tengo esos resultados, continúo porque todavía no he terminado. Igual lo voy a hacer aquí en este espacio. 40 se sigue escribiendo porque todavía no puedo hacer nada. Más este 10 se multiplica por 4. 10 por 4, 40. Y abajo el 21. Divídame en 40 para 21. ¿Cuánto les, sí, 40 dividido para 21. ¿Cuánto les da? Sería 1,90. 1,90. Muy bien. Entonces, a ver, ¿dónde se los ubico por aquí? Aquí le voy a poner chiquito. Entonces me da 40. Ups, ya no alcanzó por aquí. Vamos a hacerlo en otro lado. Se los voy a ubicar acá en este lado. Entonces, aquí se los voy a ubicar en este espacio. Me va a dar 40 más 1,9. Que esto es igual, al sumar estos dos resultados, me va a dar 41,9. Y este es el resultado del cuartil 3. 41,9. De esa manera se utiliza esa fórmula para encontrar el cuartil. Ustedes pueden encontrar cuartil 3, cuartil 10, cuartil 15, cualquier número de cuartil que ustedes deseen encontrar. Copien por favor ese procedimiento y me avisan cuando ya lo hayan terminado. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? Sí, profe. Bien, listo. Vamos a continuar. Ya hemos calculado lo que es el cuartil. Ahora vamos a calcular lo que es el decil. Para calcular el decil se utiliza la misma fórmula, la misma. No cambia en nada. Vamos aquí con este mismo cuadro. O sea, no se va a cambiar absolutamente nada. Aquí, esta fórmula que está acá, lo único que va a cambiar es que en vez de Q, ya no va a ser Q porque ya no voy a calcular cuartil, ahora voy a calcular decil. Decil K, decil sub K, quiere decir que no sé qué decil voy a calcular, ya mismo le digo qué número vamos a calcular, es igual al límite inferior más amplitud, todo esto multiplicado, K por N, esta es la posición, dividido para, aquí ya no va a ir 4, como estoy hablando de decil, aquí va a ir 10. Y el resto sí es igual, menos f sub i menos 1 sobre f sub i menos f sub i menos 1. Ahí no cambia, la fórmula va a ser igual. Lo único que cambia es aquí, que en vez de 4 en la anterior fórmula se ubicaba, aquí ya no se va a ubicar 4 sino 10. Y acá ya no va a ser Q sino D, va a ser por decil con la letra D. Para calcular para hacer el primer paso, lo primero que tengo que calcular es la posición, o saber, bueno, primero vamos a saber qué decil vamos a calcular. Vamos a calcular el decil número 2, el decil 2. Entonces, para calcular el decil 2,
lo primero que debo de conocer es en qué fila voy a trabajar, en qué posición. Recuerden, igual no cambia, se va a trabajar en la columna de la frecuencia acumulada, en la última. Ya saben cuál es límite inferior, límite superior, ya saben cómo sacar la amplitud, eso no se deben de olvidar. Y aplico para sacar la posición. La posición es K por N, posición K por N, dividido para 10, ya no es para 4, es para 10. Entonces vamos a hacer eso aquí. La letra K es el decil que voy a calcular, en este caso es 2 por N. N es el número de datos, que en este caso es 100, siempre va a ser igual. No digo que 100 va a ser igual siempre, no, sino siempre lo voy a encontrar aquí abajo en la columna de la frecuencia. Dividido para 10, ya no es para 4. Y esto es igual. Bueno, aquí 2 por 100, 200, dividido para 10, elimino 0 y me queda 20. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar en la posición número 20. Aquí, en esa posición vamos a trabajar, en la posición número 20. Entonces, una vez que ya sé en qué posición voy a trabajar, voy a encontrar esa posición. Eso es lo que la voy a encontrar aquí en esta columna, en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿hay 20? No hay 20. El 20 está aquí entre el 14 y el 39. Aquí voy a colocar un punto, quiere decir que aquí está el 20. Vamos a sacar los datos. Empiezo con la frecuencia sub i. Esto se los voy a hacer de otro color, los datos, vamos a sacar los datos de otro color. A ver, frecuencia sub i menos 1, esto va a ser igual a, frecuencia sub i menos 1 es desde la frecuencia acumulada anterior, desde el punto anterior, ¿cuál es? 14. Vamos acá abajo, la frecuencia acumulada, la frecuencia sub i es igual desde el punto, la posterior, la que está adelante, en este caso 39. Siempre se va a trabajar en la frecuencia posterior, en este caso en la fila del número 39. Aquí voy a trabajar, en este ladito. De aquí voy a sacar los datos. Luego el límite inferior es igual a, ¿cuál es el límite inferior? Ayúdenme por favor, indíquenme para que también hablen ustedes. ¿Cuál 20. Es el 20? Muy bien. ¿Y la amplitud cuánto es? ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuánto 10. Es el 10? Muy bien. La amplitud que es la diferencia de 30 menos 20, que es 10. Esa es la amplitud. Muy bien, entonces una vez que ya tengo estos datos, con eso voy a hacer la fórmula. La fórmula es decil 2 es igual, decil 2 ya no es K, porque ya sé que voy a encontrar en el decil 2. Límite inferior, 20, más amplitud, 10, abro paréntesis, y la raya fraccionaria, aquí, posición, ya la tengo, es 20, menos frecuencia acumulada anterior, 14. Abajo, frecuencia acumulada posterior, 39. Y menos 14. 14 arriba y 14 abajo. Eso se repite. Vamos a encontrar el resultado. Decil 2 es igual a 20. Cuidado, van a sumar. Siempre les repito lo mismo porque después se van a olvidar. 20 menos 14, 6.
39 menos 14. En su calculadora, chicos. 25. 25. Muy bien. Entonces aquí ya voy a hacer el cálculo. Esto es igual a 20, se sigue escribiendo, más 10 por 6, 60, dividido para 25. Y esto es igual a 20 más 60 dividido para 25, ¿cuánto es? 2,4. 2,4. Okay, gracias. 2,4. Y al sumar estos dos me va a dar, aquí se los voy a escribir, 22,4. Y este es el decil 2. Ese es el resultado del decil 2. Así que aquí lo puedo ubicar. Decil 2 es igual a esto. Entonces ahí ya tienen ese valor para que ustedes vean que el procedimiento es igual. O sea, no cambia. Tanto en los deciles, en los cuartiles y en los percentiles, el procedimiento va a ser el mismo. La fórmula se va a utilizar casi la misma, con la diferencia de que ustedes ya saben, la Q es para cuartiles, se divide para 4 cuando es cuartiles. Cuando es deciles, se es la D y se divide para 10. Cuando es percentiles, la P y se divide para 100. Ya vamos a hacer la última explicación con el percentil. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron, jóvenes? Sí, listo. Vamos con la última parte. Vamos con el percentil. Aquí utilizo el mismo cuadro. Voy a utilizar el mismo cuadro. Voy a traer la misma fórmula que tengo aquí. Esa misma fórmula la voy a traer. Bien, con estos mismos datos vamos a trabajar. Pero ahora vamos a trabajar ya no con el cuartil, ya no con el decil, sino vamos a trabajar con el percentil. Para trabajar con percentiles, es P sub K, percentil K, es igual al límite inferior más amplitud. Todo esto, aquí utilizo la fórmula de posición que es K por N, dividido, ya no es ni para 4, ni para 10, es para 100. Aquí cambia. Por eso se lo estoy ubicando con otro color. Ahí cambia. Y el resto es igual. Menos f sub i menos 1 sobre f sub i menos f sub i menos 1. O sea, el resto de la fórmula es igual. No cambia para nada. Sigue siendo la misma. Se hace el mismo procedimiento. Voy a ver en qué percentil voy a buscar. Vamos a buscar el percentil 71. Aquí van a ver o se van a encontrar con una particularidad. Vamos a encontrar el percentil 71. Ahora, ¿qué pasa cuando yo encuentro números que sí están dentro de la columna de frecuencia acumulada? Cuando yo encuentro el valor,
Vamos a ver qué sucede. Eso es lo que le voy a hacer con este percentil. El primer procedimiento, encuentro la posición. La posición es, la fórmula es K por N dividido para 100. Eso es la posición. Para saber en qué fila voy a trabajar. Entonces, vamos a aplicar la fórmula aquí. La letra K viene a ser el numerito que voy a encontrar, que en este caso es 71. Vamos a trabajar por N. N es el número de datos, 100, sobre, dividido para 100 por percentil. Igual. Aquí suprimo 100, 100, simplifico y me queda solo 71. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar en la posición 71. Este número 71, que es la posición, lo tengo que encontrar aquí en la columna de frecuencia acumulada. Ya eso les había indicado. Vamos a ver si está. El número 71 sí está aquí. Sí hay ese número, 71. ¿Qué pasa cuando sí encuentro el número? Cuando yo encuentro el número, ya no tengo que hacer esta fórmula. Ya no la hago. Lo único es que el percentil, vamos a hacer de otro color, lo único es que el percentil que estoy buscando, en este caso, el percentil 71, es igual al límite superior. El percentil 71 es igual al límite superior. Verifico donde está el 71 en esa fila, ¿cuál es el límite superior? ¿Cuál es el límite superior? El 40. El 40. Entonces, ubico percentil 71 es igual a 40. Y eso es todo. Ahí termina el ejercicio. Cuando el número sí lo encuentro. En este caso lo encontré con el percentil 71. Lo mismo pasa para el cuartil, lo mismo pasa para el decil. Si se encuentra el número en la columna de frecuencia acumulada, directamente es igual al límite superior, tanto para los cuartiles, los deciles y los percentiles. O sea, para los tres es el mismo procedimiento. ¿Está claro? Jóvenes, ¿está claro? Sí, profe. Muy bien. Copien, si ya lo copiaron, por favor me avisan para dejar de compartir. Me avisan. Si ya culminaron, indíquenme por favor para ya dejar de compartir. Sí, profesor. Muy bien, listo. Bien, jóvenes, entonces ya ustedes tienen el procedimiento para poder calcular estos tres valores, el cuartil, el decil o el percentil. Cualquiera de los tres, para calcular se utiliza el mismo procedimiento. Vamos a reforzar este tema con un video, por favor presten mucha atención, que es muy similar a lo que les acabé de explicar. Esperan un momentito, vamos a buscar el video. Muy bien, esperamos entonces un momentito que se cargue. Medidas de posición y ahora veremos cómo encontrar los cuartiles, deciles y percentiles cuando tenemos datos agrupados en intervalos.
Y en este video pues vamos a trabajar con esta tabla de frecuencias, que en este caso corresponde a las edades de 60 personas. O sea que hay 3 personas que tienen entre 30 y 35 años, hay 7 personas que tienen entre 35 y 40 años y así sucesivamente. En este caso, para los cuartiles, deciles y percentiles, no necesitamos sino estas dos casillas, por eso no hice las demás casillas que se hacen en una tabla de frecuencias. Si ustedes quieren aprender a hacer una tabla de frecuencias, aquí les dejo el video en el que explico esa parte. Por ahora, pues se supone que ya debemos tener nuestra tabla de frecuencias con estas dos casillas. Vamos a empezar haciendo un ejemplo de cuartiles, luego haremos un ejemplo de deciles y por último terminaremos con percentiles. Como estas son medidas de posición, lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición. De una vez vamos a empezar. Por ejemplo, voy a encontrar el cuartil número 3. Entonces, para encontrar ese cuartil número 3, primero encontramos la posición. Miren que aquí dice el cuartil K, o sea, la K quiere decir el número del cuartil que voy a encontrar. Como en este caso voy a encontrar el cuartil 3, quiere decir que la K es 3. Si voy a encontrar el cuartil 1, la K sería 1. Entonces aquí reemplazamos la K, que es 3. Voy a colocar una flechita porque no es que el cuartil sea esto, sino la posición, ¿no? Aquí sería 3 por el número de datos, que acordémonos que el número de datos resulta de sumar toda la casilla de las frecuencias, que en este caso son 60 datos. 3 más 7, 10, más 12, 22, más 23, 45, más 14, 59, más 1, 60. Entonces aquí multiplicamos por el número de datos, que son 60, y dividido en 4. ¿Por qué en 4? Porque son cuartiles. Hacemos esta operación. 3 por 60, que es 180, dividido en 4, que es 45. Pilas, que esta es la posición. Ese no es el cuartil, sino la posición. Esta posición la vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Primero que todo hice este ejemplo, ¿por qué? Porque puede suceder dos opciones. Una, que este número sí lo encontremos en la frecuencia absoluta acumulada, como en este caso, que sí está. Voy a colocarle aquí una marquita. Y la otra opción es que no lo encontremos. Entonces, para los cuartiles voy a practicar encontrando el dato, y para los deciles y los percentiles vamos a practicar con ejemplos en los que no encontramos el dato. Primero empiezo obviamente con el más fácil. Cuando encontramos este número en la frecuencia absoluta acumulada, de una vez podemos dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que el cuartil o el decil o el percentil, esto sucede lo mismo para todos, siempre que encontremos el número aquí en la frecuencia absoluta acumulada, ese cuartil o ese decil o ese percentil va a ser igual al límite superior del intervalo en el que está ese número. ¿A qué me refiero? Aquí es 45 y como lo encontramos en ese intervalo buscamos cuál es el límite superior. Acordémonos que este primer numerito es el límite inferior y el segundo número es el límite superior. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el cuartil 3 es el número 50. Y ya tenemos la respuesta. Cuartil 3 es 50. Como les decía, sucede lo mismo si tenemos percentiles o deciles cuando encontramos el valor. Vamos a hacer ahora un ejemplo de deciles. Bueno, no creo que tenga que explicar otro ejemplo de cuartiles porque cuando veamos deciles y percentiles se van a dar cuenta que todo se trabaja lo mismo. No importa si es cuartiles, deciles o percentiles, lo único que va a cambiar es un numerito que va acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo de deciles. Vamos entonces a encontrar el decil número 2. Lo primero es que en la fórmula ya va a cambiar, ya aquí ya obviamente ya no va a ser cuartil, sino decil K. Y lo único que cambia es que aquí ya no es 4, sino 10. Bueno, en el del decil, el cuartil no lo utilizamos, pero aquí sí vamos a tener que utilizar esta fórmula. Primero que todo, pues encontramos la posición. Entonces la posición es K. Vamos a encontrar el decil 2, o sea 2 por la N, que es el número de datos 60 dividido en 10. Cambia esto, ¿no? 2 por 60, 120 dividido en 10, que es 12. Recordemos que esta es la posición y se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Como no está el número 12, pues más o menos está entre el 10 y
el 22. O sea, el 12 está después del 10, pero antes del 22. Voy a colocar un punto ahí en la mitad. Y como ahora sí está en la mitad, entonces ahora sí necesitamos esta fórmula. Primero voy a explicarles qué quiere decir f sub i y f sub i menos 1. F sub i menos 1 quiere decir la frecuencia anterior, o sea, el número que esté anterior al 12, por eso coloqué aquí la marquita, el número antes del 12 es el número 10, o sea que la frecuencia sub i menos 1 es 10. La frecuencia sub i quiere decir la posterior, o sea, la que va después, que en este caso es 22. Ahora, vamos con el límite inferior y la amplitud. El límite inferior, ¿a qué se refiere? Tenemos que mirar aquí, en el número 22, o sea, la frecuencia que esté después. Aquí, en esta casilla, tenemos que mirar cuál es el límite inferior y el superior. Acordémonos que estos dos numeritos, el primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior. Como vamos a mirar aquí en la casilla del 22, entonces nuestro límite inferior es el número 40 y ahora la amplitud es la resta entre el límite superior y el inferior. O sea, vamos a hacer la resta entre estos dos. 45 menos 40, que eso es 5. La verdad, si pudiéramos decir algo difícil, es esto. O sea, la verdad no hay nada difícil, simplemente es acordarnos de esto. Y lo que nos queda ahora es reemplazar porque ya conocemos cada uno de estos valores. Entonces, de una vez reemplazo. El decil número 2 es igual a el límite inferior, que es 40, más la amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis. Esto es la posición, k por n sobre 10, pero eso ya lo hice aquí, miren, k por n sobre 10, que era 12, menos la frecuencia anterior, que es 10, dividido en la frecuencia posterior menos la anterior. La posterior, que es 22, menos la anterior, que es 10. Lo único que nos queda es hacer estas operaciones. Aquí hay que tener cuidado porque siempre se hacen en un mismo orden. Lo último que se hace es esta suma. No vayan a cometer el error de sumar esto. Siempre primero hacemos lo del paréntesis, multiplicamos por 4 y al final se suma con el 40. Entonces hacemos las operaciones. Aquí coloco que el decil número 2 es igual a 40 más 5, eso lo dejo quietico, y hago la operación dentro del paréntesis. 12 menos 10, que es 2, sobre 22 menos 10, que es 12. Siguiente, hacemos esta multiplicación, o sea que el decil número 2 es igual a 40, y hago esta multiplicación, hago esta multiplicación, aquí dice 5 por 2 dividido en 12. 5 por 2, 10, dividido en 12, que eso es 0,83. Ya voy a borrar esto. Y lo único que queda es hacer esta operación. Entonces el decil 2 es igual a 40. Siempre esto es lo último que se hace. 40 más 0,83, que es 40,83. Este es nuestro decil número 2. Vamos por último a encontrar el percentil. Vamos a encontrar entonces el percentil número 55. Lo único que cambia es que pues aquí va a ser percentil y que aquí es dividido en 100. ¿Por qué? Porque es percentil. Primero la posición, entonces aquí sería K, es el percentil 55, entonces 55 por el número de datos que es 60 dividido en 100, y al multiplicar 55 por 60 dividido en 100, eso nos da 33. Este valor lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada, ya no me sirve este, buscamos el 33 que más o menos está después del 22, pero antes del 45. De una vez reemplazo, la frecuencia anterior sería el número anterior al 33, que es 22. La frecuencia posterior, que es el que va después, 45. El límite inferior, que lo buscamos aquí, en donde está ese 45, o sea, ya va a ser este nuestro límite inferior y nuestro límite superior. El límite inferior, que es 45. Y aquí la amplitud, que es restar los dos límites, 50 menos 45, que es 5. Solamente nos queda reemplazar. Percentil número 55 es igual. Límite inferior, 45, más
amplitud, que es 5, abrimos paréntesis, todo esto que es la posición, que ya lo encontré aquí, 33, menos la f sub i menos 1, que es 22, dividido en f sub i menos f sub i menos 1, o sea, 45 menos 22. Solamente queda hacer las operaciones, lo mismo de siempre, lo último que se hace es esto, aquí coloco percentil 55, es igual a 45 más 5 por, y hago esta operación, 33 menos 22, que es 11, sobre 45 menos 22, que eso es 23. Sigo aquí, percentil 55 es igual a 45 más 5 por 11, que es 55, dividido en 23, que es 2,39. Y por último aquí, percentil 55, que es igual 45 más 2,39, que es 47,39. Y este es nuestro percentil 55. Ok, entonces jóvenes, ahí ya, aparte, bueno, del tema que les expliqué, tienen el video donde pudieron un poco reforzar el tema del día de hoy. Muy bien, entonces este va a ser el trabajo que ustedes van a efectuar durante esta semana, donde van a calcular un decil, puede ser un percentil o puede ser un cuartil, cualquiera de los tres, solamente es uno, no son los tres. Ese va a ser el trabajo que van a hacer ustedes esta semana.